Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos en CNN Chile, el debate con que parte la semana aquí los días lunes, como siempre, a las 11 de la noche, en un lunes que ha sido además bastante noticioso. Tuvimos la resolución de la presidenta Bachelet acerca de Chile en la Corte de la Haya. Vamos a estar comentando ese entre otros temas. Recuerden comentar a través del hashtag Ciudadanos y sus opiniones van a estar apareciendo permanentemente en pantalla. Y son también ustedes quienes eligen la frase de la semana, la frase más destacada, la más llamativa, la que más marcó los últimos días. Primer candidato, uno que lleva varias apariciones ya en este ranking semanal, el ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre. Esta es su frase. Y yo les agradezco mucho a ustedes porque he aprendido mucho en estos 3 meses y tantos. Yo no sabía mucho de educación, todavía no sé mucho. Lo que tengo es muchas ganas de trabajar con ustedes. La sinceridad del ministro Eyzaguirre, primera candidata a frase de la semana, donde también hubo mucha sinceridad y mucha crudeza en lo que se dijeron cara a cara, fue en un encontrón en el Congreso entre los senadores Ignacio Walker y Fulvio Rossi. Segunda candidata a frase de la semana, la discusión entre el presidente de la ADC y el senador socialista. La conducción de esta comisión por parte de la mesa se hace absolutamente intolerable. Creo que el presidente está conduciendo la comisión de una manera deplorable. Su conducción y su intervención han sido francamente deplorables. Walker Rossi, segunda candidata a frase de la semana. Y la tercera es del presidente de Renovación Nacional, respondiendo al acuerdo por el binominal entre el gobierno y Amplitud. ¿Por qué RN no llegó a ese acuerdo? Así lo explica Cristian Monkeberg. Y nosotros también hemos manifestado y hemos puesto todas las ganas y todo el empeño. Yo creo que eso no está en duda. El tema es que cuando uno pone las ganas y el empeño también tiene que venir algún besito. Yo creo que besito aquí no hubo. Faltaron besitos, la explicación de por qué RN no llegó a acuerdo con el gobierno para la reforma del sistema binominal. Vamos a ver en primer lugar cuáles son las frases de la semana según nuestros panelistas. Tenemos equipo titular hoy. No está lesionado Neymar, nada. Están todos los titulares hoy con nosotros. Laura Albornoz, Hernán Larraín, Alberto Mayol, Julio Dittmer, muchas gracias por acompañarnos. Hay que esperar las patadas ahora. A ver cómo están las patadas aquí. Nada de rodillazos en la espalda, por favor. Julio, ¿cuál te pareció la frase más destacada de la semana? Mira, a mí me parece la más destacada por lo insólita, en verdad, la de Nicolás Eyzaguirre. Yo creo que obviamente refleja mucha honestidad de su parte, decir que él no sabe de educación y que espera aprender de las personas con las que está conversando en la nota, pero a mí me parece que una persona de esas características, que es una persona inteligente, es muy grave que no sabiendo nada de educación lidere una reforma de la profundidad y del debate que ha generado esta. Yo creo que en Chile hay mucha gente dentro de la misma nueva mayoría que sabe mucho de educación. No, porque usted es partidaria de nueva mayoría. No sé nada, dice no sé mucho, en todo caso. No sé mucho, pero después dice espero aprender mucho de ustedes. Yo creo que hay que darle loas, digamos, hay que darle un besito, como decíamos, que por lo honesto, pero obviamente a mí como ciudadano me deja muy preocupada esa frase. Ciudadano Alberto Mayol, ¿cuál es su frase destacada? La verdad es que son las tres bastante intensas, digamos. Efectivamente, ahora es bastante normal. Los políticos son de todo políticos y de los temas, si uno se pone a contar la cantidad de ministros que no sabían de educación en los últimos 20 años, 25 años, la verdad es que va a encontrar a varios en todos los sectores políticos. Yo tengo la impresión de que lo más insólito, pero por infantil, es lo de Walker con Rossi. O sea, me parece que es un encuentro bastante lamentable. Las otras cosas de renovación son bien inexplicables también, porque yo quise negociar con ellos, pero tú pudiste negociar con ellos y me da rabia que tú hayas podido negociar con ellos. Todas esas cosas que tienen un componente erótico bastante fuerte, sin duda, y que a todos nos ha pasado, digamos. A todos nos ha pasado, digamos, que queremos algo que no ha acontecido y a otros sí le ha tocado, digamos. Bueno, pero eso es bastante... ¿Por qué no metes a todos en el mismo saco? Porque a todos nos ha pasado, pues si es normal, a menos... Algunos no han pasado eso. Existe, es como un amigo que era controlador aéreo y yo le decía, si alguna vez se te pasó un avión, mira, existen dos tipos de controladores aéreos. Los que saben que se le pasaron los aviones y los que ni siquiera se enteraron. Así que yo creo que es importante reconocerlo, digamos. Pero yo creo que es más infantil, que es el único criterio que me queda, digamos, lo de Rossi con Walker. ¿Laura? No, lo de Rossi con Walker feo, nada que ver. Yo
encuentro que si uno tiene efectivamente discrepancias, ojalá que sean de fondo y no en cuestiones de forma, de cómo se conduce o no. Yo creo que aquí hay temas mucho más importantes que le interesan al país y que tienen que ver con cuestiones de fondo. Por último, discrepemos ideológicamente acerca de los contenidos, pero no de la forma. Yo creo que hay un problema de egos grave entre los dos que se manifiesta en esta interpelación. A mí no me gusta para nada lo que ahí pasó y lo que sigue pasando y que puede afectar en definitiva la reforma educacional. Sí, están buenas las frases, eso es lo primero. Me llama la atención efectivamente lo de Walker y Rossi porque creo que también habla de cómo están las relaciones en la nueva mayoría, de alguna manera gráfico de cómo están los ánimos societatis al interior de la coalición de gobierno que no están en su mejor momento y todavía no alcanzamos los 4 meses. Pero me voy a quedar con Izaguirre porque realmente, si bien es un acto de humildad reconocer que no sabe mucho de educación, hoy día es el centro, digamos, de la discusión nacional, fue clave en la campaña y asumir él mismo eso me parece muy potente. Ahora, lo que me llama la atención más aún es que creo que el déficit que tiene o ha demostrado Nicolás Izaguirre es más bien político. Efectivamente no es una persona que sabía mucha educación, eso lo sabíamos, apostábamos, eso sí, a que venía un político de fuste y en 3 meses y medio creo que la forma en que lleva adelante la reforma habla más bien de su déficit político más que su conocimiento en educación. Hay algo interesante ahí, y para partir con ese tema que es las críticas a la reforma educacional, ¿en cuál es el perfil que debería tener alguien que tiene a su haber algo tan complejo como llevar hasta adelante esta reforma? ¿Se necesitaba más bien un técnico, un experto en educación? ¿Se necesitaba un político? ¿Se necesitaba tal vez un economista como Izaguirre que entiende especialmente de estructuras, del movimiento de las platas, del financiamiento? ¿Es correcto, es adecuado el perfil de quien se eligió para liderar uno de los proyectos probablemente más ambiciosos y más difíciles de los últimos años en Chile? Yo tengo la impresión de que el problema está por sobre la persona incluso. Yo creo que es un problema estructural. En Chile lo que hay es una disputa que es histórica entre 2 paradigmas sobre la educación. Y uno de los problemas que hay entre 2 paradigmas es que entre medio de 2 paradigmas no hay nada. Entonces uno no puede decir que voy a tratar de promediar 2 paradigmas porque eso no existe. Los paradigmas son cosas, que los que investigan paradigmas dicen, son inconmensurables. O sea, uno no puede comparar un paradigma con el otro. Son completamente diferentes. Lo que le pasó al programa de la nueva mayoría es que es un programa que básicamente intenta buscar un promedio entre esos 2 paradigmas. Intenta barajar las cartas. Y en algún punto entonces iba a llegar el momento en que había que tomar decisiones de decir, no, a ver, en este punto yo me voy para este lado. Y cuando llegaron esos momentos no han sabido muy bien qué hacer, no saben efectivamente muy bien qué hacer porque no tienen una definición clara de que nuestra opción es tal o cual cosa. Aquí no están contentos ni unos ni otros. Y efectivamente en el mundo del mercado, cuando no están contentos ni uno ni otro, sí hay negocio. Y en cambio en el mundo de la política, cuando no están contentos ni uno ni otro, no hay negocio. Entonces yo creo que hay un error de concepto, pero tiene que ver con una definición mayor. La nueva mayoría, el equipo de Michelle Bachelet, el equipo político, ellos no quisieron tener un programa que tuviera todo claramente establecido, todo claramente ordenado, con prioridades claras, con decir con esto nos vamos a jugar. Ellos quisieron administrar nuevamente esto. Entonces están buscando un promedio, Alberto, pero yo concuerdo contigo que efectivamente aquí hay una disrupción entre lo que está y nunca por lo tanto va a calzar ningún modelo de ministro, porque definitivamente va a ser difícil para cualquier tipo de ministro o más técnico, más político tratar de zanjar esta situación porque lo que tú planteas es más bien un quiebre, un cambio de esquema. Lo que yo comparto es que el cambio de esquema no estaba totalmente definido, pero en todo caso lo que se busca no es un promedio, no es un término medio entre ambos estilos, sino que yo más bien lo que apuesto es un cambio estructural, como tú acabas de decir. Ahora, sí comparto contigo que el cambio estructural no tenía todos los aspectos del cambio totalmente definido, y en ese sentido se producen incertidumbres, que es lo que no ha podido soslayar el ministro y la gente no ha logrado comprender, y es ahí donde efectivamente la derecha ha logrado meter el dedo en la llaga. Mire, recién una persona me preguntó y me dijo, entonces, si la educación va a ser gratuita, ¿significa que los colegios van a terminar siendo igual que los consultorios? Me preguntó una persona recién, y yo dije, chuta, ¿cómo se ha logrado transmitir en el mensaje de la derecha? Efectivamente, una analogía que la gente común y corriente lo hace asociar. Yo le dije, la educación de su colegio, de su hija, es bueno, y me dijo, no es tan malo, un poco lo que hablábamos la semana pasada, pero ella se ha logrado penetrar, meter el dedo en la llaga en aquellas ausencias u omisiones que efectivamente han estado por parte de este programa, estas omisiones que generan dudas en la ciudadanía. A mí me llama, yo respeto su opinión, por supuesto, pero tengo la impresión de que no hay una autocrítica. Creer que la oposición y la centroderecha es la que ha hecho que
la reforma tributaria, digamos, tenga una desaprobación más alta que su aprobación, o que esté entrampada la reforma educacional, ¿cierto? Que hayan conflictos al interior de la nueva mayoría respecto de cómo se están conduciendo las cosas, habla más bien de un déficit político al interior de la moneda, y creo que eso se ve con bastante claridad. Y creo que, a continuación, si nos preguntamos por Nicolás Aguirre, y en eso estoy contigo, pensar en un perfil que tiene que hacerse cargo de algo tan complejo, digamos. Tengo la impresión de que hay personas que tenían un equilibrio. Creo que el senador Carlos Monte, por ejemplo, tiene una experiencia en temas educacionales muy potente, una experiencia en el Congreso muy potente, es del Partido Socialista y comparte, y siempre lo ha hecho, un poco cuáles son los principios que están detrás de la transformación. Nicolás Aguirre fue el padre del CAE, digamos. Entonces hay que hacerse las preguntas de quién era el mejor actor. ¿Montes era el mejor ministro? Bueno, tengo la impresión de que a tu pregunta en abstracto, sí, la misma Bachelet. a tu pregunta, pero ganó la elección, pero nadie esperaba, ese fue el problema, ¿no? por supuesto, probablemente era el actor. Y tengo impresión no solo que Carlos Montes hoy día está haciendo una arremetida muy potente y está ocupando muy bien un espacio para darle conducción a un tema donde probablemente él se vio a sí mismo alguna vez como ministro de Educación. Julio, Mira, no sé, ¿me querías preguntar otra cosa? No, adelante, por favor. No, mira, yo creo que en verdad estos paradigmas tan extremos o tan definidos existen un poco en la teoría, pero en la práctica yo creo que en verdad el mundo siempre se va por los puntos medios tomando algo de estas dos extremos, por llamarlo de alguna manera. El que tenemos no es medio. Bueno, no sé, cada uno lo posiciona donde desea. Tenemos obviamente conceptos como la libertad de las familias para elegir educación, que es muy importante para una parte muy grande de los chilenos. Ahora, eso para ti probablemente es parte de un paradigma. Es una mentira. Bueno, para ti es una mira, sí, aún la descalifica, claro, digamos. Sí, claro. Porque tú eres probablemente de los que cree que los colegios eligen a la gente. Pero por cierto. Y toda esta gente que salió a la calle, digamos. A mí me han pedido currículum vitae para elegir, para poner a mi hijo. Bueno, o sea, pero a ver. o sea, yo creo que es importante que el ministro de Educación tenga un conocimiento técnico del sector previo a su cuestión política. No es que yo desprecie la política, al contrario, me he dedicado a eso parte de mi vida, pero creo que hombres como o mujeres como Mariana Elwin, como José Joaquín Brunner, como creo yo que tienen mucho que aportar desde el mundo de la nueva mayoría, si es que pertenecen a ese mundo. Mariana ya fue ministra y Brunner también. Pero no educación, fue ministro de Educación. Pero son los grandes referentes que tuvo la Concertación en materia de educación y hoy están básicamente oponiéndose a la reforma. La educación fracasó. Bueno, yo creo que no, yo creo que al contrario, yo creo que el sistema particular subvencionado ha sido tremendamente exitoso. El sistema municipal, lamentablemente, le han colgado el estatuto docente y otras cuestiones que impiden que sea exitoso. Hay un vuelo particular subvencionado ha sido un desastre, por eso tenemos los resultados que tenemos. Y por eso lo han elegido la gente masivamente en los últimos 20 años. Cuando no tiene alternativa no es elección. ¿tú crees que no tiene alternativa? No, cuando tiene alternativa los tú no municipales. Elección, y lo que ha hecho es sacar a sus hijos de los municipales y colocarlo en el particular subvencionado. Cuando tú no tienes elección no hay libertad, hombre. Si tú tienes solamente esa alternativa y no tienes una educación pública de calidad, no hay libertad. Nacional en este minuto. Que el colegio insigne, en el que ha estado más de 6 o 7 presidentes de la República, digamos, ya prácticamente creo que hace 6 meses no tiene clase. Entonces, a mí no me vengan a decir nada. Aquí hay que respetar la opinión de la gente. Han tenido muchos presidentes, y la gente, yo creo que ha elegido masivamente los colegios portuarios funcionados, y eso es una realidad que no podemos desconocer. Entonces, los paradigmas tienen que partir también de lo que ha pasado. Y lo que ha pasado masivamente es lo que estoy diciendo. Eso es una realidad y no es una mentira. Podemos convenir en esta mesa que la educación en Chile hoy día es mala, ¿cierto? ¿Sí ¿comparado o no? con quién? No, pero la educación en Chile es comparado con... No es mala porque estamos bien, no hagamos nada. A ver, cuando Chile tiene un ingreso per cápita muy superior al resto del continente... No es muy superior, es levemente superior a Argentina, levemente superior a Uruguay... Argentina. Levemente superior. Y si tú miras todo el sistema educacional argentino, el sistema argentino termina mucho mejor que el chileno. O sea, tiene un sistema universitario mucho más consolidado, mucho más sólido, en fin, o sea, no podemos... Mira, las universidades públicas argentinas, ¿tú crees que son mucho más...? Bueno, cosa de los indicadores, los mismos indicadores... No sé, yo veo los indicadores y no aparece ninguna universidad argentina... Aparece antes que la católica, que la Chile. Antes que las nuestras sí. Sí, antes que las nuestras sí. No es el ranking inglés que yo vi hace pocas semanas. Es un ranking de reputación, nuevamente la mezcla... Por eso digo, aquí hay mucha mentira. Los rankings que se muestran son rankings de reputación, que no es lo mismo que calidad. ¿Qué causa toda esta ira? No, es que a mí me causa ira que le mientan a la gente. Le están diciendo a la gente que le quieren comprar los colegios, que yo no estoy de acuerdo con la idea, pero los que le quieren comprar los colegios, supuestamente están todos indignados porque van a comprar los colegios.
Normalmente la gente cuando le van a comprar un colegio, hablan de expropiación, que es de algo que en general ya les produjo ganancia, y además le van a comprar el colegio, normalmente la gente cuando uno le llegan y le dicen, te quiero comprar tu negocio, la gente está contenta normalmente. No, porque muchas veces el negocio no es de ellos, porque arriendan las propiedades, por ejemplo. Y resulta que ahora están muy tristes porque pero no se sabe cómo hacer la compra de colegio, no se sabe si va a ser solamente el edificio, si se va a comprar el negocio en sí mismo, no lo sabemos todavía, ni siquiera se sabe. Solo sabemos que se ha instalado la idea. Aquí se ha mentido, y eso es lo que te quiero decir. O sea, ¿en qué se ha mentido? Mira, a mí me tocó, de hecho, o sea, hace una semana y media atrás, el Mercurio, la tercera y la segunda, publicaron que yo había ido a hacer una arenga a favor de la reforma educativa a un colegio en la Florida. ¿Ya? Bueno, los periodistas estuvieron conmigo, me preguntaron, vieron la conferencia, yo los dejé pasar, vieron la conferencia. Yo te pediría que habláramos de la reforma y no de tu caso particular, porque con mucha simpatía te digo que es insignificante lo que te pasó a ti respecto de la reforma educacional del país. Lo que quiero decir es que eso refleja que hay un trabajo sistemático de los medios en los cuales tú te has tenido mucha... De injuriarte, de mentir. En general, de mentir respecto a la reforma. Aquí se está mintiendo la marcha esta. ¿Qué marcha es esa? ¿De qué estamos hablando? Eso no es una marcha. Con los movimientos, con la marcha que hubo a propósito de la polémica. ¿Qué marcha es esa? Pero veamos el tema de las marchas, las opiniones que hay acerca de lo que pasó, Alberto, y luego seguimos con los demás. O sea, ahora se levanta eso como una marcha. ¿De derecha de la Renovación en la calle? Estamos hablando de cuántas personas eran. Cuando se les levantó 1 millón de personas en la calle, ¿ustedes qué decían? ¿Y qué pasa con todos los que están en sus casas en silencio? ¿Qué decían ustedes cuando el 90% de los chilenos querían educación gratuita? Ustedes dijeron, no, eso no vale. Suspendieron hasta las encuestas en la derecha. Nadie dijo nunca que el movimiento educacional no valía, ni que la gente estaba en su casa. Al contrario, todos tomamos el movimiento educacional como una cuestión muy importante y creo que afectó efectivamente el desarrollo de las políticas públicas en educación. En respuesta a eso, hoy día se está haciendo una reforma que apunta justamente a hacerse cargo de esa situación que los estudiantes... Terminando con un tipo de colegio pero para beneficiar dando una alternativa, terminando con el lucro, por de pronto terminando con el lucro, terminando con el copago y efectivamente dando educación gratuita. Hernán, el tema de la marcha, que me quiero quedar en eso, es porque aquí hay claramente visiones distintas. Algunos dicen, y si, por ejemplo, un titular del diario El Mercurio, sin más lejos, que hay un nuevo movimiento social más importante del año 2014. Otros dicen que es algo muy minoritario. Es que yo estaba en Colombia, tituló así el Mercurio la marcha. Se crea antes de la marcha. ¿Se crea algo nuevo, algo distinto? ¿Cambia el escenario con, por ejemplo, la marcha de los apoderados? Que además hay un hecho que también es inédito, que creo que una de las primeras veces en mucho tiempo que vemos también a parlamentarios de la centroderecha en las calles, en una manifestación, que es algo que se ha visto poco en Chile, un escenario nuevo. ¿Sí? ¿Cambian algo esto o es algo demasiado menor, demasiado pequeño? Mi impresión es que hacer hoy día juicios tan finales respecto a lo que está pasando, estamos en un proceso social donde hay distintos actores, tanto ciudadanos como técnicos y políticos de todas las tendencias, opinando respecto a la reforma educacional. Se está discutiendo, ¿cierto?, en la Cámara de Diputados, estamos escuchando todos estos días en la comisión, y entre otros se ha producido un movimiento, no quiero ponerle ni gran apellido, pero efectivamente es algo que nace de apoderados que se organizan y que, por lo cual están peleando, se alinea en materia de principios con lo que muchas personas de la centro derecha vemos que está ocurriendo con esta reforma educacional. Yo creo que la pregunta que hay que hacerse, y también podemos preguntarnos por la tributaria, digamos, ¿por qué la ciudadanía desaprueba mayoritariamente una reforma que hace un par de meses era muy, muy popular? Mi impresión es que la campaña de Michelle Bachelet fue muy exitosa, digamos, de interpretar un momento y transformar en ciertos titulares y consignas y ciertos compromisos una serie de grandes transformaciones. Pero ese espíritu refundacional hoy día está más bien siendo cuestionado incluso al interior de la nueva mayoría. Hoy día la reforma tributaria, digamos, que tenía un corazón que no se tocaba, está siendo fruto de una negociación, y no solo al interior de la nueva mayoría, sino se están abriendo, sin necesitar los votos, a que hay un consenso más amplio con la centro derecha. ¿Por qué ocurre eso? Porque son reformas que impactan a una gran cantidad de población del país. Yo escuché, tenemos los votos, el corazón no se toca. El señor Arena me decía una cosa hace 2 meses, porque lo que han negado, lo que justamente ha señalado la derecha, es que no se escucha, ¿cierto? Y esto es parte de la... Sí, yo no he hecho un juicio de valor, he estado describiendo, y de hecho me parece bien que el gobierno se abra a mejorar el proyecto de reforma tributaria, porque da la impresión que se ha transformado en un consenso en que es necesario perfeccionar el instrumento. Lo dicen parlamentarios de distintos partidos de la mayoría, incluso hoy día, sin necesitar los votos, se hace participar a la centro-derecha, lo que me parece muy bien, porque estamos, parece, volviendo a una lógica de democracia de acuerdos y de consensos, que eso le da valor y también sostenibilidad a las reformas. Hace algunas semanas éramos la mayoría. Hoy día da la impresión de que la retroexcavadora está estacionada. ¿Te fijas? Porque no la están ocupando. La retroexcavadora era pasar... Eso hay que preguntárselo a Quintana, yo no he hablado nunca de retroexcavadora. Estoy ocupando una planadora, pero hablemos de la lógica de las mayorías versus la lógica de los consensos.
Eso da la impresión que se está abriendo. Lo mismo dice hoy día el ministro Iseguirre. Interpreta un miedo en una serie de apoderados, asumen un déficit comunicacional, que yo creo que es comunicacional, pero también es político, y se abren a mejorar los instrumentos de la reforma educacional. Por tanto, para que podamos ir avanzando en la discusión, este movimiento de por lo menos algunos apoderados que han salido a la calle a manifestarse contra la reforma tributaria y han sido apoyados por ellos, también en la calle, educacional, perdón, Julio, han sido apoyados por algunos parlamentarios de oposición. ¿Es algo nuevo? ¿Cambia el escenario político social? Que cualquier manifestación de cualquier persona del sector que sea es plenamente legítimo y tiene... Ahora lo que pasa es que la representatividad... Yo creo que es legítimo plantearlo y me parece a mí que sí concuerdo con Alberto que la derecha, y hoy día están entrevistando ustedes en CNN hace poco rato atrás respecto de este panfleto, este inserto que se metió en varios diarios que se hizo por una gente especializada por Fontaine, justamente para entrar en aquellos recovecos. Yo creo que con la reforma educacional justamente se apunta a lo mismo. Yo conté una experiencia de una pregunta que me hicieron antes de entrar al estudio respecto de... hay una campaña efectivamente instalada porque aquí se pretende romper con aquello, es lo mismo que pasa en la reforma tributaria con terminar con el FUT, es lo mismo que pasa en la reforma educacional con terminar con el lucro. Entonces se apunta a dos focos centrales sobre el cual ha estado instalada esta política de consenso. Por eso yo estoy de acuerdo con la política de consenso, pero cuando los consensos suponen no tenerle miedo al cambio y a transformar aquello que es necesario transformar para que haya más equidad en Chile. Y en ese sentido me parece... un grupo de apoderados, no sostenedores están defendiendo el lucro, es un grupo de apoderados. Yo no tengo ningún elemento para objetar ni que sea grupo apoderado ni estudiantes. Los estudiantes no tienen más legitimidad que los apoderados. Yo encuentro que es legítimo. Ahora, si esto está gatillado o no, forzado con una intención política, se va a desarmar en 2 semanas más cuando sus apoderados sean 2 o 3, que es lo que marchen. No sé cuántos marcharon esta oportunidad. Claramente no tiene comparación con los millones de chiquillos que estuvieron en el movimiento estudiantil. Hoy por hoy no tiene comparación, mañana puede llegar a ser el gran movimiento social que titula Parece el Mercurio. Hoy por hoy es un movimiento de algunos interesados. Si es un movimiento social de verdad, va a tener fuerza, por sí mismo y su capacidad de organizarse independiente de lo que ciertos políticos estén... El problema es que el concepto de movimiento social es un concepto definido, que cuando aparece un grupo marchando, como cuando hay unos piqueteros que se toman un paralelo del Transantiago, uno no dice que es un movimiento social. Entonces cuando se dice apenas salió, se cobra el cheque, esto es un movimiento social, es porque ya... ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué esto no sería todavía? Primero porque requiere un ciclo de movilización. Esto no ocurre en la primera marcha. No es que en abril los chicos del 2011 marcharon y todos dijeron, tenemos un movimiento social por la educación. Esto requiere un ciclo. Ese ciclo requiere una convocatoria más a una utopía, no una convocatoria no me vendan el colegio, por Dios. O sea, estamos hablando de política, estamos hablando de sociedad, estamos hablando de una vinculación, estamos hablando de redes de comunicación muy intensas entre personas que no se conocían y que gracias a redes de comunicación intensifican el proceso de sociabilidad a una intensidad tal que produce un nuevo fenómeno y una aceleración de la sociedad. Eso no ha acontecido con esto. Esto es gente que si uno va y revisa, son los políticos articulados con grupos de interés específico. Tal como se acusaba del movimiento estudiantil, que se le decía que era un grupo de interés. Eso es discutible. Eso es falso, señor. ¿Sí? No ha habido ningún grupo político de centro-derecha articulando esta marcha. Por favor. Ninguno. Por favor. Te lo digo yo. Pero está lleno de políticos en la marcha. ¡Qué milagro! Pueden haber asistido algunos. Pero como si de hecho asistieron, la misma derecha dijo como que asistieron mucho de la concertación o nueva mayoría a la marcha de los después, el 2011 no podía ni entrar. Nos atrevíamos a asistir con nos atrevían el 2011. De menospreciar a esta marcha de apoderados porque no tienen una utopía totalmente definida. No, estoy diciendo que no es un movimiento social. Claro, porque no es utópico, no tiene una utopía definida, eso es lo que te entendí. Te puedo hacer una clase de sociología, te invito cordialmente. Prefiero ser ignorante en esas materias. Mira, exactamente. Oye, lo que pasa es lo siguiente, esta es gente más sencilla, puede no tener una utopía ni una idea común de cómo debe ser la educación en Chile, a lo mejor no son gente muy iluminada en estas materias, pero es gente que tiene una idea muy clara respecto de dónde quiere que su hijo asista al colegio, que lo tiene probablemente asistiendo a un colegio particular subvencionado y que ve que eso está en riesgo. Está en riesgo, porque a lo mejor tiene lucro o a lo mejor ese colegio mañana es gratis. El grupo de personas, por eso, pero no lo entiende así, bueno, o no lo cree así, o ha sido mal explicado, o ha sido mal explicado, o hemos sido tan eficaces en la derecha que le hemos metido en una campaña de terror. No es una preocupación razonable porque efectivamente puede haber colegios que cierren.
Eso puede ocurrir, puede haber un colegio que tiene fines de lucro, para transformarse, pero puede haber un colegio que cierre, puede haber un colegio que se convierta en particular. O puede que la subvención termine disminuyendo. Julio, eso puede ser legítimo, pero lo que tiene que velar el gobierno es por el interés de la mayoría, y la mayoría claramente quiere una educación sin lucro. Eso fue lo que fue, yo entiendo, fue votado en diciembre, eso ¿no? es lo que dicen las encuestas, pero la mayoría votó por la presidenta Bachelet. La encuesta es lo que tú quieras, pero lo que votaron por la presidenta y por su programa está claro. No, la encuesta mismo tiene una mayoritaria aprobación al fin del lucro. Bueno, entonces ciñámonos a lo que la mayoría votó donde se debe votar en las elecciones. Ellos votaron por un programa de gobierno que apuntaba al fin del lucro. Ahora los apoderados pueden marchar lo que quieran, pero claramente aquí tenemos que velar por el interés general del pueblo. ¿Qué pasa cuando el interés general perjudica a un interés particular? Yo creo que el interés particular tiene que ser debidamente recompensado, pero claramente el interés particular se tiene que someter al interés general del Estado. Si uno cuando norma y cuando elabora políticas públicas trabaja para el interés general y el bien común, esa es la apuesta de la política. Entonces yo estoy perdida si estoy diciendo lo contrario. Claramente nuestro interés es velar por que todos los estudiantes, los niños, sean el hijo de un obrero o el hijo de un empresario o de una persona pudiente, puedan acceder a una educación de calidad. Y eso hoy día, con el sistema que está ahí discrepo contigo, Julio, no se logra. La educación nuestra, mucha de lo que nosotros estudiamos en educación pública, pero claramente en comparación con el resto, los 17 millones de habitantes, hay opciones distintas, y por eso el gobierno, que hay que respetarla, pero claramente no se va a imponer, es un porcentaje mínimo los empresarios de la educación que hoy día están lucrando, o personas o apoderados que tienen una cierta tendencia ideológica, que creen que es bueno que haya colegios subvencionados, esas personas, o que creen en esos principios, claramente no son los que la mayoría está buscando, o apoyó a la presidenta Bachelet y quieren los cambios de Tenemos que ir a la pausa. Antes, nuestro verdadero o falso de esta semana, que es la siguiente frase de la presidenta de la CUT, a raíz de este cuestionado acuerdo entre la CUT y el gobierno por el sueldo mínimo. Dijo lo siguiente, Bárbara Figueroa. Si miramos lo que ha sido la historia de los últimos 10 años, con acuerdo o sin acuerdo, el reajuste salarial en promedio, en plata, en los últimos 10 años no ha sido más de 9.500 pesos. ¿Será verdad, como dice la presidenta de la CUT, que en los últimos 10 años no ha sido más de 9.500 pesos el promedio de reajuste del sueldo mínimo y que eso, por lo tanto, pondría este cuestionado acuerdo por encima de ese promedio de los últimos 10 años? Lo vamos a responder a la vuelta de la pausa. También vamos a estar hablando de La Haya después de comerciales aquí en Ciudadanos. Ya estamos de vuelta con Ciudadanos en CNN Chile. Veamos nuevamente lo de la presidenta de la CUT para nuestro verdadero o falso de este día lunes. Si miramos lo que ha sido la historia de los últimos 10 años, con acuerdo o sin acuerdo, el reajuste salarial en promedio, en plata, en los últimos 10 años no ha sido más de 9.500 pesos. Se corrigió la presidenta de la CUT. 9.500 pesos, dice que el promedio no ha sido mayor a eso. ¿Será verdadero o falso en los últimos 10 años? Estamos hablando. Bueno, es verdadero. Sacamos la cuenta desde el 2003 al 2013 y el promedio, si bien ha habido aumentos muy distintos, ahí está la gráfica, el promedio es de 9.435 pesos. Claro, la presidenta de la CUT lo presenta de una manera, que es decir, los últimos 10 años. Uno podría decir también, bueno, el último año fue de 17.000 y ahora solamente son 15.000, o sea, es menos que el reajuste del año anterior, que recordemos que fue finalmente obtenido en el Congreso, no fue lo que había presentado en primer lugar como propuesta el gobierno del presidente Piñera, pero así está presentado, y la frase de la presidenta de la CUT en ese sentido es verdadera. Vamos de inmediato al tema de La Haya. La presidenta Bachelet esta noche ha dado a conocer una importante resolución, la estrategia de Chile para enfrentar el caso presentado por Bolivia. Escuchamos a la presidenta y comentamos luego con nuestros panelistas en Ciudadanos. Después de un proceso de consulta, donde he escuchado a diferentes actores de nuestro país y cumpliendo mi deber de salvaguardar el interés superior de Chile, he tomado la decisión de objetar la competencia de la Corte Internacional de La Haya, presentando para ello objeciones preliminares a la jurisdicción de dicha Corte dentro del plazo previsto para estos efectos, que vence el próximo 15 de julio. Esta decisión se basa en los principios fundamentales que inspiran la acción de política exterior de Chile y que mi gobierno ha mantenido invariablemente. El primero de ellos es la defensa inclaudicable de nuestra integridad territorial y de los intereses nacionales. Estos coinciden plenamente con principios esenciales del derecho internacional y de las relaciones entre los Estados, incluyendo de manera principal la inviolabilidad de los tratados y la estabilidad de las fronteras.
Y también esta decisión refleja la política de Estado que tradicionalmente caracteriza la conducción de nuestras relaciones exteriores. Quiero que sepan y tengan la certeza de que no hay argumento que no se haya considerado y opinión que no haya sido examinada. Agradezco en este mensaje la valiosa contribución y consejo de los expresidentes de la República, los presidentes de los partidos políticos, ex cancilleres, parlamentarios y expertos que desinteresadamente han concurrido en la defensa de los intereses de Chile. En los desafíos que tenemos como país, nuestra unidad es siempre un valor insustituible que refuerza y da solidez a nuestras posiciones. Al momento de hacer este anuncio, se encuentran reunidos en París nuestro equipo de abogados, el agente y coagente del caso, quienes bajo la conducción del canciller Heraldo Muñoz revisarán los detalles finales del escrito que se ha venido preparando y que se presentará a la Corte Internacional de Justicia. Con ello culmina un largo, serio y exhaustivo periodo de preparación. Quisiera informarles que de acuerdo a las normas aplicables en estos casos y según indicaciones de la Corte Internacional de La Haya, los escritos y argumentos que se presentan en esta etapa son confidenciales, por lo que se harán públicos más adelante, con ocasión de los alegatos orales. Las relaciones entre Chile y Bolivia deben sustentarse en principios y valores permanentes, los que el gobierno de Chile reafirma en esta oportunidad, en el marco de relaciones de vecindad pacífica y en el irrenunciable respeto al derecho internacional, y en particular al Tratado de Paz y Amistad de 1904, que fijó definitivamente las fronteras entre los dos países. En este importante momento, sé que cuento con el apoyo y la unidad de mis compatriotas. El interés nacional está en juego y sabremos defenderlo con toda la fuerza, determinación y sobriedad que exige este desafío. Ahí están las palabras de la presidenta Bachelet. Tenía tres opciones básicas Chile. Uno, ir directamente al fondo del asunto, tal como se hizo en el caso con Perú. La segunda era presentar esta petición de incompetencia de la Corte junto con la contramemoria, o sea, con la respuesta a la memoria boliviana, hacerlo en febrero de 2015. Y la tercera, por la que ha optado Chile, es presentar ahora como una cuestión previa la incompetencia de la Corte y decirle, por lo tanto, a la Corte, ustedes, primero nosotros creemos que son incompetentes, decían ese punto en particular y recién luego, si Chile perdiera esta especie de prejuicio, recién luego se iría entonces al fondo de la demanda boliviana. Esa es la opción que ha tomado entonces Chile, ir de inmediato y antes de responder el fondo de Bolivia a pedir la incompetencia de la Corte. Hernán. A ver, yo creo que lo primero que me gustaría destacar es que la presidenta ha seguido algo que de alguna manera inició, le tocó iniciar, ¿cierto? No lo elegimos, al presidente Sebastián Piñera. Muchos actores jurídicos y políticos han participado en esto, todos los sectores han sido escuchados. Tengo la impresión que en primer lugar esta es una política de Estado y como país tenemos que estar todos unidos y ordenados frente a ella. En segundo lugar, soy de aquellos que le hace mucho sentido la decisión tomada por la presidenta. Sabíamos que habían distintas opiniones, ¿cierto?, tanto en lo jurídico como en lo político respecto de qué era lo más conveniente para el país. Estoy seguro que todos los argumentos los sopesó la presidenta y ha tomado una buena decisión. ¿Laura? Yo tiendo a compartir lo que dice Hernán. Me parece que en esto es difícil, no, además públicamente es lo que corresponde, tener una política única, una actitud única respecto a la posición en materia de política exterior. Yo creo que ella además se basó en principios como bastante claros: integralidad territorial, inviolabilidad de los tratados, habló de los intereses nacionales, habló de ciertos principios que en materia de derecho internacional son fundamentales, y lo que está alegando únicamente en base a esos principios, alegando la incompetencia del tribunal. Me parece además que jurídicamente es súper sustentable. A diferencia del caso de Perú, yo creo que es sostenible esta argumentación y esta estrategia definida por Chile. Así que, además de estar de acuerdo, me parece que además políticamente corresponde hacerlo. No cabe aquí un doble espacio. No, pero por lo menos, en mi opinión, me parece muy acertada la decisión de la presidenta. Había diversas opiniones, porque claro, el consenso político iba más bien por lo que ha decidido efectivamente la presidenta Bachelet, pero los abogados más bien habían recomendado a Chile tomar el camino de presentar en febrero de 2015 junto con la contramemoria. Evidentemente que hay aspectos políticos y jurídicos que se consideran, y la presidenta Bachelet estaba más de acuerdo con el consenso político que se había creado en Chile. ¿Estás de acuerdo también, Julio? Yo estoy de acuerdo con la decisión de la presidenta. Efectivamente, yo no soy un experto en materia de relaciones internacionales.
pero tampoco soy ministro como el ministro Izaguirre, que también confiesa no ser experto en ministro de Educación. Yo no soy ministro ni tengo ninguna responsabilidad política en materia internacionales. No tienes mucho conocimiento, Mateo. No tengo mucho conocimiento, pero me parece muy razonable. Yo creo que esta Corte ha demostrado que el elemento político está presente, creo que hay un tratado claramente definido. De hecho, el otro día leía que el presidente boliviano que firmó este tratado fue reelecto. Hizo campaña sobre la base de los beneficios que le tratado en 1904, lo que demuestra, a mi juicio, un elemento más de la legitimidad que eso tuvo y del apoyo que tuvo el pueblo boliviano en ese momento. Ahora, las cosas han cambiado evidentemente desde entonces. Así que a mí me parece, y felicito a la presidenta por esta decisión, y tiene todo mi apoyo. Alberto. Bueno, yo disiento en lo superficial y en lo profundo con la mesa, digamos, y con la presidenta y con toda la gente que está a su alrededor. Yo creo que primero hay un problema que yo creo que es una enfermedad nacional, que es esta idea de que las políticas internacionales deben ser de unidad nacional, y que harto mal nos ha ido con ella, porque hemos ido a conflictos internacionales desde hace varios años, y luego de Laguna del Desierto y qué sé yo, y siempre hemos ido todos de acuerdo y hemos perdido, ¿no? Porque el conflicto, no hay que tenerle miedo al conflicto, el conflicto produce mayores niveles de desarrollo político, produce mayores niveles de desarrollo intelectual, el conflicto le hace bien a la gente, no tengan miedo al conflicto. Por tanto, yo creo que es saludable entender que eso debiera ser así, que no tiene por qué ser antipatriota el que está en desacuerdo con una política de Estado respecto a las relaciones exteriores. Ahora, en segundo lugar, creo que hay un error de estrategia política. No estoy hablando aquí de derecho, estoy hablando de política. El caso efectivamente es un caso fuerte para Chile. Tan fuerte que de hecho se atreven a impugnarlo de entrada. Sin embargo, políticamente en la relación con Bolivia, impugnarlo de entrada significa que yo no quiero jugar el partido. Y políticamente significa que este asunto se va a extender y se va a dilatar en el tiempo otros 50 años más. Si Chile hubiese dicho, vamos a jugar el partido, yo considero que está bien, presentemos todos los antecedentes, todas las credenciales, demostremos por qué tenemos la razón. Más allá de si hay caso o no hay caso. Que Chile también decía respecto a Perú que no había caso, pero fue igual a discutir. Bueno, presentemos los papeles. Y se presentan. Efectivamente, para la Haya era muy difícil aquí hacer un fallo como los que suele hacer. Era muy, muy complicado porque derecho de expectativos ya es una cosa que realmente plantea dificultades futuras muy grandes. Por tanto, lo más probable es que se le hubiese dado el triunfo a Chile y se hubiese acabado el lío. Cuando tú cierras esta puerta, lo que dices es, bueno, vamos a seguir con la ruta política de discusión. Bolivia había cometido, a mi juicio, un error, que fue, en medio del escenario de que Chile había perdido con Perú, instalar de nuevo el tema en La Haya. Y yo creo que fue un error porque lo jurídico no es su fuerte en este caso. Lo que ellos tienen fuerte es un argumento político. Perdón, pero una pequeña interrupción. Tú partes del supuesto de que jugar el partido es correcto violando cualquier principio. Aquí lo que la presidenta ha señalado justamente es que cuando se vulneran los principios del derecho internacional, que todos los países cuando suscribimos el derecho internacional prometemos cumplir, como es justamente uno de ellos, por ejemplo, inviolabilidad de los tratados, nosotros podemos jugar al partido aun cuando se estén rompiendo con los principios. Es como si el día de mañana decimos, mira, vamos a jugar el partido aunque se estén violando los derechos humanos. No, porque acá hay ciertos principios que rigen el derecho internacional, como existen normas internas al interior de los estados que deben ser respetadas, que tú no lo puedes violar. Entonces, cuando aquí existe un tratado del año 1904 que pactamos que con Bolivia y el cual prometimos responder. Chile decía que tenía tratados con Perú del 52 y 53, y resulta que el tribunal dijo que, de hecho, la razón que le dio a Chile no fue por esos tratados, dijo que esos tratados no existían. Y por tanto hay que tener cuidado con eso que uno afirma, porque uno cree que hay tratados muchas veces donde no los hay, está lleno de países que les ha pasado. Bolivia no cuestiona el tratado de 1904, partamos de esa, Bolivia parte de esa aceptación del tratado de 1904. Dice que Chile se comprometió, arma un caso distinto. Dice que Chile se comprometió en el fondo a que ese tratado era el pololeo de un matrimonio posterior. Y que eso iba a terminar. Sí, hemos tenido años de interpretación del tratado que justamente no ha dado lugar a duda. Brevemente, uno, efectivamente, yo creo que Alberto tiene un punto. Yo creo que una democracia que tiene una discusión de esta naturaleza es razonable y es necesario que haya una discusión abierta al interior del país con todos los contrapuntos jurídicos y políticos para poder llegar al mejor consenso de lo que tiene que hacer el país. Por lo tanto, me parece que es muy razonable que haya crítica y haya postura, digamos. Creo, eso sí, que particularmente nuestra dirigencia política tiene una responsabilidad, una vez tomada una decisión de esta naturaleza, de respaldarla.
Y en segundo lugar, pero para aclarar ese punto, un dirigente político, digamos un parlamentario, alguien que tenga una responsabilidad política, no podría, si está en desacuerdo con esta medida, no podría decir, yo estoy en desacuerdo, creo que la estrategia de la presidenta es equivocada. Creo que lo que impera en este minuto, después de que la presidenta escuchó a todos los actores, a los parlamentarios de las comisiones, a los expresidentes, creo que lo razonable es, para este tipo de definiciones, hacerlo previamente, hacerlo en privado. Tú incluso puedes hacerlo en forma pública si sientes que está cometiendo un error previo a la decisión. Aquí vimos al propio agente Bulnes, ¿cierto?, diciendo, por favor, tranquilidad. Pero una vez tomada la decisión, creo que hay que actuar con un sentido país. Aunque alguien esté en desacuerdo, si una persona, digamos un parlamentario, no sabe de una responsabilidad política, aunque esté en desacuerdo, está bien, él podrá manifestar un desacuerdo, pero creo que lo que corresponde en materia de responsabilidad política es más bien guardar silencio. ¿Están de acuerdo? Sí, ya lo estoy de acuerdo. ¿Sí? Claro, porque yo creo que obviamente por lo que decía Laura antes, o sea, aquí hay un bien como sociedad que me parece muy importante, digamos, que haya una opinión única, después de que la presidenta, que es la comandante en jefa de las Fuerzas Armadas, ha tomado una decisión. Por lo tanto, creo que la etapa de discusión era previa. Y se hizo, creo yo, con las personas que más tenían que aportar en este tema. Ahora, si un diputado quiere, sin duda, salir, la verdad es que no creo que tenga mayor impacto, la verdad, que un parlamentario lo haga en particular. O sea, yo creo que lo que tendría impacto es que hubiera de parte de algún exministro, de algún expresidente o de algún grupo técnico conocedor de la materia una opinión radicalmente distinta. A mí me preocupa el tema de la certeza, respecto al segundo punto que tú planteabas, Hernán, el tema de la certeza jurídica, entonces, ¿cuándo se produce? Porque lo que plantea Alberto, entonces podemos estar revisando todos los tratados y los límites. No, es que Bolivia quería revisar el tratado. No, es otro el caso que plantea. Está bien, la interpretación del tratado, o cómo se aplicó el tratado, no sé, como tú quieras decirlo, Daniel. O sea, Bolivia de hecho no le está pidiendo a la Corte ni que derogue el tratado de 1904 ni que fije una nueva frontera. Lo que pide es que obligue a Chile a sentarse a negociar con Bolivia. Bueno, ese es el punto pero es como lo mismo, es abrir la puerta, ¿no? ¿A tu juicio? A ver, es una argucia técnica que yo entiendo que no tiene ningún precedente, que tendría por lo menos consecuencias bastante graves, porque con esa lógica podrían todos los países del mundo que tienen un diferendo. Entonces, al final, ¿en qué momento se da certeza jurídica? Yo quería darte el punto. Yo creo que, usando un poco la analogía, no se trata de aceptar o no jugar el partido. Si aquí hay reglas, digamos, que no nos obligan a jugar este partido, al contrario, aquí hay normas de derecho internacional que nos conceden un derecho que se basa en el Tratado de 1904 y así claramente lo manifestó la presidenta. Y, junto con eso, junto a un argumento jurídico de derecho internacional, yo estoy contigo, también hay una dimensión política. Y lo que aprendimos respecto del fallo con Perú es que hay criterios políticos que utiliza la Haya al respecto. Y por lo tanto también tenemos que considerarlo en cuál es la estrategia como país que vamos a enfrentar, en el caso de ahora con Bolivia, al Tribunal de la Haya. No, yo creo que es que justamente ese es el punto. Vendría a ser como una especie de FIFA. Es que el punto es el problema político, porque resulta que la Haya, o sea, ¿qué pasa si existe la posibilidad? Porque de hecho los expertos dijeron es mejor hacer la impugnación después porque es posible que en primera instancia sea rechazada. O sea, bueno, ¿y qué pasa? Sigue nomás. No, sigue nomás, porque es distinto llegar ya con un leve esguince en el tobillo. A que los jueces se enojen, dices tú. No, pero a ver, si obviamente hay factores políticos. O sea, el hecho de que Chile haya, cuando terminó en la Haya justamente, cuando terminó el juicio con Perú, la comisión chilena haya señalado que resulta que el tribunal había cometido un enorme desaguisado y que era un error todo el fallo. ¿Ya? Y que ahora impugne en primera instancia. Obviamente va a generar un clima en el cual Chile se va a manejar mal. Y ya se manejó muy mal en el anterior. El anterior tenía todas las condiciones para que le fuese bien. ¿Ya? Y resulta que no lo logró con Perú. Y resulta que muchos expertos internacionales dijeron, tiempo antes, Perú está trabajando muy bien esto, en terreno, ¿ya? En silencio y en terreno, en la zona del tribunal, hablando con los jueces, que se está trabajando muy bien la parte política. Creo que Chile no puede seguir, porque además vamos a quedar en una situación muy complicada. Supongamos que Chile gana esta primera etapa, ¿no? Y se acaba el problema O sea, tú que estás por los cambios ahora te hubiese mantenido la misma forma de operar que antes. Estás siendo conservador. No, yo lo que creo es que tú tienes que abordar la dimensión política. Y abordar la dimensión política no es tomar todos los resquicios jurídicos para poder ocuparlo, sino que para diseñar una estrategia. Mi estrategia para no tener conflicto con Bolivia es que un tribunal le diga, sabe que su derecho no existe.
Ese es mi argumento. En cambio, en este caso tú le estás diciendo, yo no reconozco que usted tenga derecho ni siquiera a plantearlo. Pero es una facultad que establece el mismo procedimiento. Por supuesto, pero si estamos hablando de... Sí, por eso, si es por lo que me permite el derecho... Es un optimista este hombre si cree, digamos, de que la Corte, al fallar a favor de Chile, supongamos que fallara a favor de Chile, en la instancia del fondo, eso permitiría dar por superado un problema político. Pero le quita mucha legitimidad a la demanda boliviana. Yo creo que esto va a seguir, porque se ha convertido en un problema al interior de Bolivia tremendamente potente. Y acá en Chile también. Yo te diría lo siguiente, yo creo que la decisión política que se está tomando es una decisión que dice, básicamente, a Chile, a los políticos chilenos, les gusta la idea de tener problemas con Bolivia permanente. ¿Tú crees que eso es lo que se lee? Pero al final no está... Pero eso es como banalizar la política chilena. Pero si todos los presidentes salieron antes a presionar a la presidenta diciéndole que esa era la decisión. Todos los expresidentes fueron invitados y dijeron públicamente. Está bien, eso puede ser discutible si fue la mejor manera, por ejemplo, del presidente Lago de decirlo en la moneda. Esto podemos aprender de esos errores, pero si es que lo fueron. Pero creo que la cuestión de fondo es que todos los actores participaron en una discusión que se puso sobre la mesa, los aspectos jurídicos y políticos. Daniel explicó bien una cuestión que se leyó en los medios. El equipo jurídico consideraba que esta no era necesariamente la mejor opción, por lo tanto prevaleció un criterio político, lo que te da un punto respecto a cómo hay que abordar primeramente esta cuestión. Un cambio de estrategia en base a la experiencia. Ambas cosas fueron tomadas en cuenta en la decisión. Oiga, hay una estrategia que evidentemente es discutible, digamos. Había varias alternativas y se tomó una, se podría haber tomado otra. Un caso del que se ha hablado mucho, el caso de Colombia con Nicaragua, por ejemplo. Se presentó el año 2001. Colombia ocupó esta estrategia de decir la Corte no es competente. La Corte accedió a ver primero eso. Se demoró 6 años la Corte, solo en decidir si era competente o no. El 2007 decidió que sí era competente. Y 6 años después entraron de todas formas al fondo del juicio, que terminó en el año 2012. O sea, en el caso de Colombia y Nicaragua, que no necesariamente tiene por qué repetirse, se demoró en total 11 años. Y había un tratado ahí como el de 1904. Colombia decía que había un tratado que estaba fijando las circunstancias. ¿Es la pelota? No, estoy poniendo el caso de Colombia con Nicaragua, en el cual para lo que sirvió finalmente fue para alargar el proceso. Ahora, y que la decisión chilena con Perú fue absurda, esa fue... peor, porque dejaran las islas para un lado y el agua para otro, o sea, es una cosa increíble. Algo salomónico. Pero claro, podría ser que la Corte rápidamente dictamine que no hay caso aquí y se cierra esto, o puede ser que la Corte se alargue, se tome muchos años en tomar una decisión y recién en 5, 6 o 7 años más podemos entrar al fondo de lo que está diciendo Bolivia. ¿Se puede alargar o se puede acortar? No lo sabemos. Yo creo que en este tipo de casos la Corte en general es lenta. Yo creo que en este tipo de casos efectivamente donde hay tanto detalle seguramente se va a demorar. Ahora, el punto de fondo es si acaso el tiempo que se pueda demorar fue parte del factor a considerar por la dirigencia política chilena. Eso puede ser incluso para mí un argumento mucho más a considerar que el tema de aprovechar electoralmente nosotros contra los bolivianos. Hay una sensación importante de que defender, en muchos grupos en Chile, de que defender el conflicto con Bolivia también es parte de la gestión cotidiana. Sí, pero para una expresidenta que tuvo, yo me acuerdo de haber implementado en temas de género una agenda de 11 puntos con Bolivia, la verdad que no veo en ella o 13. Me faltaron 2 a mí. Hay 2 que no hice. De 11 puntos o de 13 puntos con Bolivia en el gobierno anterior. Me parece a mí que hay una demostración de un espíritu hacia Latinoamérica y una actitud respecto de sus relaciones con los vecinos que claramente descarta absolutamente la teoría de hacer de esto un asunto electoral. Seamos objetivos. El espíritu latinoamericanista del gobierno anterior de Michelle Bachelet no existió, independiente que haya habido la entrega del libro a Perú o el caso que tú mencionas con Bolivia. No estamos hablando de que Chile apostó a la integración latinoamericana, ni con mucho. ¿No? Chile, todas las relaciones con Colombia y Perú en el acuerdo, ¿cómo se llama? El acuerdo del Pacífico. El acuerdo del Pacífico. ¿Sí? ¿No te parece importante? Pero sí, estamos hablando solo... Es que a ti te parece importante lo que es Argentina y Bolivia, yo creo que Venezuela. No, para nada, te equivocas. ¿No? Yo no soy defensor del gobierno venezolano, del gobierno argentino. Tengo la peor impresión incluso. Pero yo creo que ahí hubo... Sí, está muy equivocado. Yo creo que es una cosa importante de Chile, el tema de la Alianza del Pacífico, creo que es no es lo que piensa la nueva mayoría, de hecho. Bueno, hay énfasis probablemente distinto. Pero yo creo que hay interesante esfuerzo por lograr una mejor relación con los vecinos. Claramente hubo en el gobierno de la presidenta Bachelet anterior
y en este no creo, o sea, el argumento de que con esto ganar popularidad, como lo planteamos la semana pasada respecto al Mundial, no creo que haya un interés en eso para nada, lo descarto absolutamente. Sí me parece... ¿Y por qué no es tan descartable que se puedan tomar también cálculos políticos? A mí me parece, en aquella oportunidad podía tener algún asomo de matiz, pero en este caso particular, yo creo sinceramente que no, yo creo que efectivamente lo que puede hacer... Te aseguro que va a subir un par de puntos con lo que pasó hoy día. O sea, eso creo que es un hecho eso lo puedes decir tú evidente, como ¿no? Político, no, pero es bastante evidente que estos casos, y lo vemos aquí, de hecho que hay un panel bastante amplio y se genera un consenso, vamos todos con la decisión de la presidenta. Claro. Este es el tipo de decisiones internacionales que generan consenso y que en general tienden a mejorar la popularidad de los presidentes. No, yo creo que cuando uno habla del tema unidad, por eso el presidente Piñera tanto que le da con la unidad, porque yo creo que genera un ambiente de mayor... unidad. No, hablé el presidente Piñera y se arrugó inmediatamente en la reina. No, pero a mí me parece que ella no utilizaría ese argumento. Yo creo que sí, el hecho de a lo mejor de que le hayan esto va a tardar un tiempo y uno de paso, pero la verdad que acá hay argumentos jurídicos solo, y por favor, si además la gente que está allá no son cualquier persona, son elegidas más transversalmente, hay expertos en el tema. A mí me parece que esta es una posición seria de un país serio como Chile, no bananero, que está preocupado de efectivamente ser valer el derecho internacional. Escuché sus palabras puras, palabras racionales, y yo no soy una fanática absoluta de la presidenta. Por favor. Con esto... terminamos. La frase de la semana la voy a anotar. La mentira ha triunfado en esta mesa. No, pero yo creo que un punto más en todo caso, a propósito de lo que pasó con Colombia, ¿cierto? Aquí van a venir días, digamos, donde nos vamos a preguntar razonablemente, a propósito de lo que decías tú originalmente, Alberto, de si esta es o no la mejor decisión. Yo tengo la impresión de que uno puede entrar y hacer un análisis. Lo que creo que no es razonable es generar un ambiente que genere una polémica interna y que divida, digamos, a una estrategia que ha tomado el país y que creo que ha sido muy compleja de tomar. O sea, aquí se tomaron todos los tiempos para poder llegar a esta decisión, creo que buscando lo mejor para el país. Luego no tienes de qué preocuparte, porque creo que en este tema es muy difícil que la derecha logre decir que esto afecta a la clase media. Es muy complicado. Es poco probable que eso sea utilizado como argumento. Ahora, políticos que busquen pantalla hay una buena cantidad. Entonces, esperemos que se contengan. Bolivia no ha reaccionado todavía, ¿no? Pero en este caso probablemente los políticos que buscan pantalla van a ser más bien apoyando a la presidenta que rechazando su decisión. Por lo menos por ahora. Ahora, si nos llega a ir mal con esto... Sí, pero que con la presidenta no vamos a pantalla. Ahora, el medio que el partidario, entiendo, de darle tierra a Bolivia va a sacar pantalla por el otro lado, yo creo. Ese tema no hablamos. Pero está alineado, Marco, está alineado con la estrategia del gobierno. Que yo sepa, una cosa... que con esta decisión en particular va a estar alineado mañana. Dice que está alineado con Andrade, se ha juntado mucho. Se ha juntado mucho con Andrade. Está pololeando con la nueva mayoría, así que... No, pero con la democracia cristiana ni siquiera le ha pedido una cita. Usted se pololea con Velasco. Nosotros pololeamos con quien queremos. No, me parece muy bien, por eso digo. Por eso, está bien. Los pololeos van a ser uno de los besitos de Monker. Vamos a ver si la gente eligió o no a los besitos de Monker como la frase de la semana. Vamos a ver si los besitos fueron elegidos o no. Fue la frase de Izaguirre, que te gustó a ti, Julio, o fue la pelea de Walker con Rossi. Ustedes eligieron la frase de la semana y con esa frase elegida por ustedes nos despedimos en esta edición de Ciudadanos. Muy buenas noches. Y yo les agradezco mucho a ustedes porque he aprendido mucho en estos 3 meses y tanto. Yo no sabía mucho de educación, todavía no sé mucho. Lo que tengo es muchas ganas de trabajar con ustedes.